La tarde en libertad, Miguel Ángel Fernández. Saludamos a Antonio Puente Mayor, es el escritor, nos vamos hasta Sevilla. Muy buenas tardes, Antonio, y muy bienvenido a La tarde en libertad. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a vuestro espacio. Es un placer. Bueno, tengo aquí, me he ido a tu Facebook, tecleando, queridos oyentes, Antonio Puente Mayor. Luego le pediremos a Antonio que si tiene algún blog o distintas vínculos en internet, bueno, pues que nos lo comente. Y me voy a la portada en Facebook y veo Nazarenos de Caramelo, Cofrades de Leyenda, La Senda Manuscrita, La Sombra de Bécquer, 40 cuentos de Semana Santa y también, por ejemplo, el Testamento de Santa Teresa. ¿Cuánto tiempo, dices, de 2011 a 2015, estos son algunos de tus libros, cuánto tiempo, Antonio, llevas dedicándote al mundo de la divulgación, de la escritura? Bueno, pues podremos decir que desde siempre, desde que estaba en el colegio, he sido siempre un apasionado de las letras. Las primeras incursiones, lógicamente, las hice ya en época estudiantil, en la universidad, ¿no? Yo estudié Filología Hispánica y tuve acceso a muchísimas lecturas, tuve muy buenos profesores en la Universidad Hispalense, y es algo que, pues a lo que realmente siempre me he dedicado, ¿no? Primero con la poesía, luego con el relato corto, el ensayo, y bueno, a partir del año 2011, como bien has dicho, publico la primera aventura editorial, que es Nazarenos de Caramelo, un librito infantil, dedicado a la fiesta mayor de Sevilla, ¿no? Que ahora tenemos a las puertas, la Semana Santa, y que me da además la oportunidad de ser finalista del Premio Nacional de Literatura, con lo cual imagínate qué bautizo, de mayor éxito, ¿no? Enhorabuena. Después de ese acercamiento, podríamos decir, infantil a la fiesta de mi ciudad, voy también a indagar en otros asuntos que me interesan. Yo soy guía de tour operador, trabajo con turistas por toda España y me introduzco un poco también en la literatura de viajes. Siempre me ha gustado la historia, el misterio y, bueno, pues todas esas preguntas que siempre nos solemos hacer, ¿no? En España tenemos muchísimas y yo, pues, merced a esa profesión, pues tengo la oportunidad de acceder a muchas de ellas, ¿no? Así que La Senda Manuscrita fue, podríamos decir, una vuelta de tuerca nueva a esa labor de divulgación, y luego voy a continuar ya con el ámbito de la novela, ¿no? En este caso, pues con La Sombra de Bécquer y con El Testamento de Santa Teresa, que es mi última publicación hasta la fecha. Bueno, estamos próximos a la Semana Santa y es un doble motivo. Lo hubiésemos hecho de igual manera, pero buscando también un poco la oportunidad, la coincidencia, pues doble motivo para ponerse en contacto con nuestro interlocutor ahora, con Antonio Puente Mayor. Has hablado de ese tema de tour operador, de esas de ciertas rutas, y he visto por tu Facebook rutas que tienen que ver con Bécquer, además de ese libro, ese que creo que no sé si es una novela, La Sombra de Bécquer. Cuéntanos. Bueno, La Sombra de Bécquer, que en efecto es una novela, es mi primera incursión en el género. Parte de la fascinación que siempre ha ejercido sobre mí la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, que, como todos sabéis, nació en Sevilla, vivió su primera etapa hasta los 18 años aquí en el sur y, bueno, posteriormente marchó a Madrid. Es curioso porque de Bécquer se sabe casi más de la etapa madrileña, la etapa toledana o soriana, que de la etapa sevillana. Entonces, bueno, pues yo creía que teníamos una deuda con él, ¿no? Sobre todo los filólogos hispánicos. Yo tuve un profesor que todavía pues sigue en activo, es una mente preclara increíble, ¿no? El profesor Rogelio Reyes Cano, que fue un gran investigador de Bécquer en su día. También fui alumno de Marta Palenque, son quizás de los mejores beckerianistas de España, junto a Jesús Rubio de la Universidad de Zaragoza, y todos ellos me influenciaron bastante, ¿no? El caso es que, bueno, yo tengo una visita al Panteón de Sevillanos Ilustres, donde está enterrado tanto Gustavo Adolfo como Valeriano Bécquer, desde el año 1913, en que son trasladados sus restos desde Madrid, y, bueno, pues con apenas 13 años siento algo especial frente a su tumba, en ese panteón que se encuentra actualmente bajo la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Eso me da pie a crear una novela en la cual se mezcla realidad y ficción. Yo siempre digo que en mis novelas hay un 80% al menos de realidad, al menos en cuanto a datos históricos. Me alío con José Manuel García Bautista, que para los amantes del misterio es un fenómeno, ¿verdad? Es colaborador habitual todas las semanas aquí, querido Antonio. Lo sé. José Manuel es uno de los grandes apasionados del misterio, de los grandes investigadores, y le debemos muchísimo, tanto en Sevilla como en toda Andalucía y España.
Bueno, José Manuel fue uno de los artífices de esa investigación que se hizo en el Panteón de Sevillanos Ilustres en su momento, autorizado por el decanato. Y, bueno, pues con un equipo de 14 profesionales investigaron esos fenómenos sobrenaturales que se estaban dando allí, ¿no? Por tanto, mi novela en parte es un homenaje tanto a Becker como a estos fenómenos. Él aparece con su nombre y su apellido presente en la novela, y él también colaboró conmigo en la promoción. Hicimos un acto precioso de homenaje a los 100 años del traslado de los restos, bueno, pues con una participación realmente increíble, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es una novela que me ha dado muchísimas alegrías, que más de uno la ha tildado de novelas de estas que te quita el sueño, ¿no? Que no te permite dormir por las noches. Eso es buena señal. Y, en fin, ahí estamos. La primera edición, lo tengo que decir porque me lo preguntan en muchas ocasiones, está agotada. Estamos a la espera de que la editorial Estampa Múltiple, que es la editorial con la que publiqué, pues saque una reimpresión. Y, bueno, pues eso me ha dado pie a continuar, ¿no? Que el hecho de que los libreros, que los lectores y que todo el mundo le guste lo que hago, pues dio pie a la siguiente aventura, que fue, en este caso, el testamento de Santa Teresa, para conmemorar el 5º centenario del nacimiento de la santa. ¿Y qué destacarías? ¿Tienen algún lado, ya sabes que aquí nos gusta mucho el tema del misterio, pero no, en fin, no rizar el rizo de manera gratuita o innecesaria? Siempre que lo haya, pues señalarlo y, en la medida de lo posible, desarrollar un poco nuestra imaginación, aguijonear nuestra curiosidad. ¿Qué destacarías de Gustavo Adolfo Bécquer y de Valeriano Domínguez Becker? Bueno, lo primero que destacaría, que es curioso que me hagas esta pregunta, porque precisamente el viernes tuve una ruta muy interesante en Sevilla, yo como guía, con un nutrido grupo, intentando mostrar la etapa más desconocida del poeta, que como he dicho es la que se desarrolla en Sevilla. Hay mucho sobre la biografía de Bécquer que está totalmente velado, ¿no? Que el propio Rafael Montesinos, que es su mejor biógrafo, pues intentó desenmascarar. Pero bueno, te podría destacar para empezar que fueron dos personas con una vida muy trágica. Todo lo que rodea en general a la familia Bécquer es realmente bastante trágico. Ya su propio apellido procede de fuera de España, es un apellido flamenco, de origen flamenco, castellanizado por su padre, por José Domínguez Becker. El apellido, era pintor su padre, Antonio, sí, era pintor su padre. Era su padre y lo era su tío. De hecho, Joaquín Domínguez, tío de Gustavo y de Valeriano, de los 8 hermanos, que eran 8 varones, ya su propio tío era pintor de cámara de la familia real. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Era una familia importante. La familia de estos chicos, de los Bécquer, era una familia bien posicionada en la ciudad de Sevilla, con casa propia en el barrio de San Lorenzo, que es uno de los barrios señeros de la ciudad, y podríamos decir que estuvieron marcados por la tragedia prácticamente desde el principio, porque ya Gustavo Adolfo se queda huérfano a los 5 años de padre y a los 11 de madre, con lo cual la situación familiar cambia radicalmente. Pasan de ser una familia acomodada a unos chicos que tienen que buscarse la vida y ser acogidos en casas de parientes. Y a partir de ahí, pues la estela de Bécquer le va a acompañar, esa estela maldita, pues toda su vida que por cierto fue muy corta, ¿no? Porque Gustavo Adolfo, tanto él como su hermano, pues no llegan a los 40 años, al igual que el padre, todos fallecen en torno a los 35, lo cual es ya de por sí algo que les va a marcar profundamente. Estoy viendo por aquí, Antonio, que también tenían su coña marinera. De ser cierto, que es suyo, un libro atribuido, insisto, a los Bécquer, titulado Los Borbones en pelota. ¿Es cierto? ¿A qué verosimilitud le das a esto? Es un libro satírico. Me gusta que me hagas esa pregunta porque da la casualidad que ahora precisamente en Sevilla tenemos en el antiguo convento de Santa Clara, que se ha dedicado últimamente a acoger exposiciones muy interesantes, tenemos una muestra de algunas de esas imágenes del equipo de SEM, que son las siglas que aglutinan a los creadores de los Borbones en pelota. Y con eso te lo digo todo, porque al ser siglas es un tema en el cual no podemos ejercer nosotros un veredicto final, ¿no? Ningún beckerianista se atreve a dar su propia versión, porque son todos seudónimos. Es cierto que la tradición ha atribuido tanto a los hermanos, mi hermano Valeriano como a Gustavo, su participación, uno con las ilustraciones y otro con los textos. Pero yo, si tuviera que darte mi respuesta, ¿no? Lo que yo opino sobre este tema, yo creo que no. Yo creo que no son ellos. Y me baso en una situación, en una cuestión bastante sencilla. Ten en cuenta que Gustavo y Valeriano y
el mundo que les rodea están en todo momento patrocinados por la política del momento. Gustavo llega a Madrid, se encuentra con Rodríguez Correa, que es uno de sus grandes mecenas y editores, amigos, editores póstumos, porque hay que decir que Bécquer jamás publicó ningún poema en vida, fue todo de manera póstuma, pero su relación con la política va a surgir a partir de González Bravo, que estaba en ese momento en el poder. Y con esto quiero decir que, aunque no suele quedar bien, ¿no? Cuando hablamos del poeta siempre tendemos a idealizarlo, sus posturas eran más bien de conservadoras, era de una forma de pensar conservadora y, por tanto, totalmente contraria a lo que plantea esa publicación, ¿no? Sí, los la Borbones cuestión en pelota. satírica, ¿no?, contra los Borbones. Claro, efectivamente. Date cuenta que tú no vas a morder la mano que te da de comer, Claro, ¿no? En el caso de Gustavo, él vive en Madrid, siempre, pues, en este caso, auspiciado por los poderes que representan González Bravo y los políticos conservadores. Seguimos con más cuestiones. Veo tu libro también, Cofrades de Leyenda. ¿A quién, que destacases tú? Dentro de los cofrades de leyenda, ten en cuenta que son 100 personajes. Yo tuve la ocasión de investigar sobre aquellas personas relacionadas con el mundo de la Semana Santa hispalense. Aunque parezca una fiesta muy localista, es cierto que la Semana Santa en los últimos tiempos se está abriendo a todo el mundo a través de la televisión, de las redes sociales, pero no deja de ser una fiesta muy localista. Sí que es cierto que en sus muchos siglos de historia ha estado directamente relacionada con personajes importantes, por ejemplo, de las monarquías. Yo hago un repaso de manera divulgativa, de manera sencilla, por algunos de los episodios más célebres de los monarcas relacionados con la Semana Santa. El propio Carlos V. Fíjate que lo que te voy a contar, este personaje, este rey emperador que se ha puesto tan de moda últimamente, el Viernes de Dolores, que es la festividad que vamos a celebrar dentro de unos días, esta misma semana, tuvo lugar la boda de este señor, de Carlos I de España y V de Alemania, con Isabel de Portugal en Sevilla. Se casaron en los Reales Alcázares y luego, pues, los fastos, la celebración del enlace, digamos que tuvo que suspenderse, fíjate qué curioso, por la celebración de la Semana Santa de Sevilla. Por esa razón yo siempre digo que Carlos V fue cofrade a la fuerza, ¿no? Esa es la primera de las vinculaciones que tenemos importantes. Antes, ya en plena Reconquista, Fernando III de Castilla, o San Fernando, como le llamamos en Sevilla, sí, también protagonizó episodios importantes en la ciudad, fundando lo que sería el germen de la actual cofradía del Santo Entierro, ¿no?, que aquí procesiona el Sábado Santo. Son muchísimos, no solamente reyes, hay políticos, hay periodistas como Iñaki Gabilondo, que incluso tiene una leyenda propia, o sea, personajes todavía vivos, ¿no? Hay también humoristas, artistas. No puedo dejar pasar ese capítulo por los oyentes y por servidor mismo. Resúmenoslo. Lo de Gabilondo. Es muy sencillo. El episodio de Iñaki, que es otro personaje muy querido en Sevilla, como todos sabéis, él no es andaluz, ¿no? Él procede del norte, pero tuvo unas vivencias, unos años muy importantes en Radio Sevilla, en la cadena SER, y protagonizó las leyendas más bonitas y románticas que tenemos en la ciudad. Aquí resulta que el lunes santo procesiona una corporación, una hermandad llamada la Santa Marta, que podríamos decir, para que nos entiendan los oyentes, que es el traslado de Jesús al sepulcro. Es cuando Cristo muere, lo desciende de la cruz José de Arimatea y Nicodemo, y con la ayuda de las Marías, de su madre, lo trasladan al sepulcro. Te puedo decir que ya a nivel escultórico fue Premio Nacional de Escultura. O sea, es una auténtica maravilla. Cualquiera que lo busque en internet, Santa Marta, Sevilla, va a ver qué maravilla es ese paso. Ese paso, curiosamente, lleva un detalle que todo niño, toda persona que se introduce en el mundo de la Semana Santa, se queda siempre asombrado. Y es que debajo de la mano yerta, la mano muerta de Jesús, aparece una rosa que se eleva entre el paisaje de lirios morados, ¿no?, que es, digamos, el lugar sobre el que reposan las imágenes. Esa única rosa, ese contrapunto al color morado, esa rosa roja, todos los años es aportada por Iñaki, o en este caso la familia, el entorno de Iñaki Gabilondo. Sí, la estoy viendo y muchos ahora. Se preguntan por qué. ¿Por qué?
Bueno, pues tiene que ver con su primer amor, con su gran amor, el gran amor de su vida, que fue su esposa. Esta mujer pues tuvo una enfermedad, no hace falta nombrarla, esa enfermedad que por desgracia se ha llevado a tantísimas personas, ¿no?, en los últimos tiempos, y que sigue causando estragos. Y bueno, pues un año ellos tenían por tradición participar de las cofradías en su etapa sevillana, y en una ocasión, una Semana Santa, un lunes santo, ella sufre, dentro de una recaída que había tenido, digamos que tiene una mejoría, ¿no? Sufre primero una recaída y posteriormente una mejoría. Iñaki quiere agradecer, en este caso, pues la intercesión de esa hermandad de Santa Marta, a los que ellos le tenían una fe especial, quiere agradecerlo con un ramo de flores, esa mejoría de su mujer. Su mujer fallecerá tiempo después, pero él va a mantener siempre esa tradición de aportar flores a este paso de Santa Marta, al que le tienen tantísimo cariño, ya no en un ramo, sino en una única rosa, que representaría en este caso el amor pues a esa primera esposa y a esa mujer que fue tan importante para él. Me parece, efectivamente, lo anunciabas, Antonio, y es bellísimo, sin duda. Vamos a aprovechar, porque claro, Antonio Puente Mayor nos puede contar muchísimas cosas, muchísimas curiosidades, ya lo están escuchando. No puedo dejar escapar, de entre otros de tus libros, El Testamento de Santa Teresa. ¿Quién fue para ti Santa Teresa desde tu punto de vista? ¿Qué resaltarías de ella? ¿Y qué se encuentra el lector en este trabajo literario? Bueno, pues Santa Teresa de Jesús, para empezar, fue una mujer adelantada a su tiempo. Yo creo que esa es la virtud principal que debe sobresalir por encima de su vinculación a la Iglesia Católica, por encima, evidentemente, de su gran obra literaria, ¿no? Es considerada patrona de los escritores en lengua hispana. Fue una mujer revolucionaria que se enfrentó a los poderes establecidos, que luchó prácticamente desde que era una niña con una condición muy difícil, ¿no?, que pesaba sobre su familia, que era el hecho de ser descendiente de judíos conversos. Ya su abuelo, pues Juan Sánchez de Toledo, tuvo que sufrir el escarnio público, ¿no?, por ser judío converso, y ellos tuvieron que emigrar, en este caso, a otra provincia, a Ávila, donde la familia se va a asentar en el negocio textil, y va a iniciar una nueva vida comprando un título de hidalguía. Por tanto, ya Santa Teresa de por sí, como digo, es una mujer que se enfrenta a todos los poderes. Se va a relacionar con gente importante de su tiempo, con la Casa de Alba, con la que la vinculación es muy estrecha. Ella va a fundar en Alba de Tormes, va a morir y va a ser enterrada allí, y también con la monarquía, en este caso, a través de la figura de Felipe II. Por tanto, Santa Teresa es un personaje que, lo mires desde el punto de vista que lo mires, es realmente apasionante. En el caso de mi novela, El Testamento de Santa Teresa, bueno, yo quería contar algo sobre esta mujer, el año de su 5º centenario. Hay muchísima bibliografía sobre ella, pero hay un episodio que a mí me apasiona muchísimo desde siempre, que es el de las reliquias. En el caso de la Santa de Ávila, la reliquia más conocida quizás, que incluso ha tenido una gran deformación a lo largo del tiempo, ¿no?, en cuanto a la transmisión, tanto en prensa como en literatura, suele ser por lo general la mano incorrupta, esa mano que poseyó el general Franco en el Palacio del Prado durante 40 años, y que, bueno, el tiempo ha tergiversado en brazo incorrupto, mano incorrupta. No se sabía exactamente muy bien qué miembro del cuerpo era, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé a tirar del hilo y he descubierto una serie de curiosidades muy interesantes. No te cortes, Antonio, cuenta. Bueno, pues la novela, independientemente de lo que es el propio hecho narrativo, la licencia narrativa, pues en este caso tiene un 80% de realidad histórica, me ha permitido pues llegar incluso al conflicto de 1936, en este caso la Guerra Civil en Andalucía, al convento de Ronda de las Carmelitas, donde se encontraba dicha reliquia a la mano, y a partir de ahí hago una reconstrucción, una serie de flashbacks hasta el siglo XVI, a esos momentos en los que la santa muere en Alba de Tormes, provincia de Salamanca, y posteriormente es desmembrada. Todos sus miembros son repartidos por, imagínate, numerosos puntos de la cristiandad, ¿no? Tenemos, por poner un ejemplo, el pie derecho en Roma, en el barrio del Trastevere, tenemos el corazón y el brazo izquierdo en Alba de Tormes, tenemos un dedo en Ávila, en fin, te podrás imaginar, está auténticamente desperdigada por todo el orbe cristiano. Esto que estás diciendo, a los jóvenes de hoy en día y no tan jóvenes,
les va a dejar ojipláticos. Porque, claro, de repente que alguien muera y que se empiece como si fuese una carnicería a trocear el cuerpo y un dedo para allá, una mano para el otro lado. Yo sabía, por ejemplo, que en el siglo XIX hay prácticas que hoy en día, bueno, nos pueden extrañar ciertamente, queridos oyentes, pero, por ejemplo, fíjense, creo que es cierto, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, entre otros libros, en este caso novela, cuentan que tenía guardado el corazón de Percy Bysshe, de su chico, de su marido, que murió antes que ella, lo tenía guardado, digamos, entre las hojas de un libro. O sea, ¿por qué en el contexto, Antonio, para los más jóvenes o despistados, cómo puede ser esta práctica, a qué obedece esta práctica de trocear un cuerpo? Bueno, porque pues para ti, mira, para mí puede ser algo, lo podemos dar de paso y soslayarlo, pero me parece interesante. Sí, y de hecho, la pregunta que tú planteas es, yo intento darle respuesta en la novela, porque la novela va dirigida a todo tipo de lectores, y especialmente a aquellos que no están iniciados, ¿no?, en este tipo de objetos, ¿no?, de objetos sagrados, ¿no?, como son las reliquias. Te puedo decir que yo las comparo, utilizo un pasaje de la novela en la cual un grupo de turistas acude a Alba, y a través del personaje protagonista, que es guía de turismo, como lo soy yo, la novela también es un homenaje a la profesión del turismo, bueno, pues ella les explica a los chicos, es un grupo de gente joven, que las reliquias en la Edad Media, fundamentalmente, que es la época de la gran irrupción de este tipo de objetos, es el equivalente hoy día a esos objetos fetiche que tanto nos gusta perseguir, ¿no? Caso, por ejemplo, yo lo comparo con las calzonas de Messi, ¿no?, o con las botas de Cristiano Ronaldo, ¿no?, valga el símil futbolístico, ¿no? Bueno, pues igual que hoy día la gente paga fortunas, ¿no?, por algún objeto de un cantante, de un actor norteamericano, en aquella época esos objetos fetiche eran las reliquias. Algo que, bueno, pues cambió realmente a la propia Europa, ¿no?, a través de hechos culturales y religiosos como fueron el Camino de Santiago, ¿no? Evidentemente, bueno, los conventos se nutrían de reliquias para atraer a esa masa católica, bueno, pues y obtener rédito en todos los sentidos. Muy bien. Antonio Puente Mayor, para nuestra desgracia no tenemos más tiempo porque tengo que decir, y estoy seguro de que los oyentes me darán la razón, que es un placer escucharte, ese tono distendido pero a la vez muy riguroso y rico en detalles, anécdotas, curiosidades. Así que además de teclear Antonio Puente Mayor en Facebook, ¿cómo podemos localizarte? Bueno, pues yo creo que a través de mis artículos, ahora estoy colaborando, por ejemplo, con el Diario de Sevilla, cualquiera que busque mi nombre en Google va a encontrar entrevistas de televisión subidas a YouTube, en fin, digamos que en todo lo que es el universo de Internet, no es que tenga un blog particular, no hacen más que de insistirme por gente de mi entorno, aunque debo hacerlo, es cierto, pero con que metan mi nombre, Antonio Puente Mayor, en Internet, van a encontrar un sinfín de contenidos. También te puedo decir, como detalle para los oyentes y para terminar, que en este mes de marzo acabo de publicar un artículo para el que interese la figura de Gustavo Adolfo Bécquer en la revista Clio de Historia, que es una revista de un gran rigor. A mí me parece una de las revistas más interesantes del panorama español, y bueno, pues pueden acudir al kiosco, es un número interesantísimo al margen de mi publicación, y ahí van a encontrar, por ejemplo, un artículo dedicado a las mujeres que inspiraron las rimas de Bécquer. Van a conocer mucho de esa vida privada, de esa vida que normalmente no se suele contar en los libros oficiales. Muy bien, pues con el caramelo en la boca lo vamos a dejar. Antonio Puente Mayor, un auténtico placer charlar y escucharte. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo.